La Mami es un documental que sucede en Cabaret Barba Azul y más concretamente en el baño de mujeres de este cabaret con la Mami y con las mujeres que trabajan ahí bailando y dando compañía a los clientes. Anatomía de un dandy es un biopic sobre la figura del escritor Francisco Umbral y pretendemos analizar su figura y la persona que hay detrás del personaje a través de su obra y sus 3 grandes dramas en la vida. Y mientras tanto vamos también contando la historia de España de los últimos 40 años. A Media Voz es un documental con unas correspondencias audiovisuales entre Heidi y yo, en el que compartimos nuestra experiencia de migración. Nosotras somos cubanas y vivimos yo en España, Heidi en Suiza. Y Heidi, si quieres seguir. Y emigramos hace 15 años y es un poco, o sea, perdimos contacto durante un tiempo y es a través de estas correspondencias que retomamos contacto y indagamos sobre lo que ha sido nuestra experiencia de migración en los últimos 15 años y un poco por dónde nos ha ido llevando la vida. Courtroom 3H es un documental que transcurre en una sala de juzgados en Estados Unidos, en Tallahassee, Florida. Es un tribunal que se llama de dependencia, que es un parecido a un juzgado de menores. Y esa es la película, ¿no? El testimonio de lo que pasa allí. Yo creo que es una tendencia que arrastramos desde hace varios años. El género documental, yo creo que sobre todo gracias a las plataformas de pago, ha subido mucho de calidad, ¿no? Se están contando historias que cada vez se entremezclan más con la ficción. Yo creo que también la ficción cada vez tiene un poco más de documental, tanto en el tono como en la estética, grabar esa cámara en mano con sus desenfoques y tal. Y yo creo que la entrada de ese player que son los Netflix y los Amazon de turno han hecho que se fomente hacer este tipo de documentales, y eso ha arrastrado también no solo a los documentales más mainstream, sino también a documentales más chiquititos como los nuestros. Yo pienso bastante como Alberto. Creo que también es el esfuerzo de los documentalistas de muchos años de abrirse un espacio en el audiovisual en España, que está empezando lentamente a dar frutos, por suerte. Espero que no sea una cosa de este año únicamente, sino que sea algo que vaya más, que el interés de los espectadores hacia el documental crezca, va a favorecer que se sigan haciendo más documentales de este tipo también. Como todos habéis dicho, creo que las tecnologías, todo el recorrido de los que vienen desde atrás, o sea, trabajando todo el rato, también influye, pero que creo que hay algo en el cine documental que al final en toda esta industria cinematográfica tan grande está un poco en el margen, y al final estar en el margen para algunas cosas es malo, pero para algunas cosas es muy bueno, porque puedes hacer como en el margen tienes como más libertad para poder crear de una forma como mucho más autoral, mucho más libre, y creo que, bueno, que en este momento quizá el cine documental que se está haciendo puede ser mucho más libre, arriesgado. Hola, soy Angela Lama, cineasta entre otras muchas cosas, y mi pregunta es si alguna vez habéis tenido que recurrir a una mentira para vuestro propio beneficio en un largometraje o corto que hayáis grabado, y en ese caso, ¿cuál fue? Pues sí, muchas. Yo creo que entiendo que hablamos sobre todo de documental, y yo creo que algunas veces son mentirijillas, tampoco son mentiras, porque hay mucho de realidad, pero la misma cosa dicha de dos formas distintas te cambian mucho la perspectiva, ¿no? Y yo creo que es la aportación del director o del guionista, ¿no? Entonces,
Sí, yo creo que sí. Siempre que sea en favor de la película y de la experiencia del espectador, yo creo que es una buena herramienta. ¿Por qué no? Entiendo la pregunta, pero lo que me sucede es que me parece que la palabra mentira tiene una connotación extremadamente negativa y yo la sustituiría por construcción. Si algo tiene el documental o puede tener, es mucha más libertad. Eh, Siento que las facilidades que nos dan de ser pocos mientras estamos en ese proceso creativo también se acerca un poco más a, a un trabajo más parecido al de un pintor, tal vez, ¿no? Trabajas más solo, o al de un escritor, y eso puede tener ventaja o desventaja, pero a mí me gusta verlo como realmente siento que tengo más libertad a la hora de crear y de vivir ese proceso completo en todas sus fases como algo muy creativo. Pienso que la ficción, como tiene un modo de producción muy distinto, implica a tantas personas, pues hay muchas más cosas en riesgo que por lo menos a mí me dificultaría más crear con esa libertad, con ese juego, con esa frescura que me permite el documental. Y yo en mi caso particular, o sea, si yo trabajo más bien con el documental, que es más bien híbrido, en realidad, no es que sea documental, llamémosle clásico o puro y duro, es porque me da la posibilidad de hacerlo, tenga dinero o no. O sea, yo tengo una formación como directora de fotografía, lo que me permite también poder filmar yo misma. Y es algo que está, como decía Patri antes, vinculado más a la artesanalidad, o sea, desde mi punto de vista. Y eso hace que yo sea capaz de, o sea, que tenga la posibilidad de asumir el proceso desde el principio hasta el final, eh, de distintas maneras. Quiero decir, si encuentro los medios para hacerlo, lo hago con medios, pero si no, sé que soy capaz, o sea, tengo las posibilidades en mis manos de hacerlo todo, o sea, desde el inicio hasta la corrección de color final. Yo me he movido siempre un poco en el cine de ficción, un poco el cine algo, ¿verdad? Son términos siempre un poco complejos, ¿no? Pero dirían un cine, digamos, de ficción con actores naturales y con un guión un poco abierto, ¿no? Y en este caso, Courtroom era el primer documental que hacía y siempre había tenido un poco de temor al documental, un poco por la exposición personal, ¿no? En mis anteriores proyectos los actores siempre son actores y a pesar de que son actores naturales y pues tenían una protección y ahora no es así. La ficción y todo cine y toda obra tiene que ver con una mirada, pero hay algo que yo siempre digo que para mí los documentales surgen de la relación que hay de la persona que está delante de la cámara y la que está detrás de la cámara. En este espacio intermedio, de ahí surge el documental. Si algo distingue claramente el documental es que la cámara está casi siempre muy presente, no se oculta, ¿no? Sin embargo, en la ficción, la mayoría de las veces es un objeto que no existe, del que nadie habla, ¿no? Y otra cosa que me parece muy especial en el documental es el azar, que si bien a veces ocurre en la ficción y a todo el mundo le gusta que de pronto aparezca, es mucho más raro que quede como resultado en la película y sin embargo en un documental es completamente habitual y es muchas veces lo que termina siendo lo más hermoso, ¿no? También quería saber cuál ha sido la historia más loca que hayáis vivido durante un rodaje. Estábamos grabando Piscina Municipal, un documental que hicimos juntas, ella hizo la cámara y yo hice el sonido. Y entonces en el pueblo donde yo vivía en Galicia, y hacía rato que un vecino del pueblo quería ir a que yo lo filmara, pero realmente yo no lo había escogido como personaje, pero le dije, bueno, dale, ve. Y entonces él fue de lo más emocionado, es un chico joven, lo más emocionado, nos miró a ver si ya le estábamos filmando porque se iba a tirar a la piscina y en cuanto se tiró se dio en la cabeza con el fondo de la piscina, ¿no? Y entonces salió así, nos miró y yo no podía parar de reírme y ahí me grabó. Y era así, era muy loco. No, era sobre todo que él tenía como muchas expectativas, ¿no? Con aparecer en el documental. Y bueno, al final estaba como muy decepcionado porque no había podido mostrarse nadando, o sea,
sus cualidades de nadador, sino que había, nada, tenía un chichón gigantesco en la cabeza. No sé si sea esa la historia más loca, pero bueno, es la que se nos ocurre ahora, sí. Cuando haces un biopic, ya bien sea que el personaje está vivo o ha fallecido, al final te enfrentas con el propio personaje o con la familia del personaje que quieren hacer una visión, en algunas ocasiones, muy dulce, evitar las sombras del personaje. Y al final te das cuenta que un poco que es absurdo y que al final para que una historia se sostenga, pues tiene que haber drama, tiene que haber conflicto y que nadie nació santo, ¿no? Y en este caso, su viuda nos facilitó un montón de materiales y no nos puso ni un pero. Entonces nos permitió contar todas las cosas buenas que hay del personaje, pero también todas esas miserias. Y yo creo que un poco el poder de la película es ese, ¿no? Que es esa libertad. Farmacia 24 horas, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, verá, es que me encuentro un poco desanimado estos días. Vale, le acabo de enviar un link con la receta. Lo que cuesta la belleza, mija. Lo que hace por los hombres, ¿verdad? Para que nos vean atractivas. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Querida Rocío, ver a media voz ayer en la Cineteca fue un chute de energía. Patricia y Heidi respiran tanta pasión, no solo por el cine, sino por la vida, por el amor, y hablan sin tapujos de la imposibilidad de hacer cine, de ser mujer migrante, de echar de menos, de no saber quién eres. Sus imágenes en la Escuela de Cine de Cuba me recordaron aquella vez que fuimos a grabar a Cecilia Bartolomé y nos dejó plantadas. Fue dramático, pero a la vez precioso vivirlo juntas. Creo que ahora mismo, que no sabemos qué hacer con nuestra vida, este docu es nuestro mejor aliado y nuestra mejor inspiración. ¿Quieres verlo conmigo? Un beso, Celia. Vale. Bueno, no sé, por aquí, no, Mari, por aquí. Por aquí. No, es que mientras lo veía, antes de escuchar el final, pues pensaba que lo que me venía a la mente era que como que la farmacéutica hacía muy bien su trabajo. Pero ya después me emocionó mucho y entonces como que me fui por otro lado, ¿no? Y solo puedo decir, ¡ay, qué linda! No, una de las cosas más bonitas, yo pienso que nosotros hemos escuchado del público cada vez que hemos presentado la película, es que la película les parece inspiradora y que les da ánimo, que les anima a seguir, que les anima a luchar por los sueños, a apostar por la vida, por los deseos. Entonces, bueno, como el video empieza diciendo que, o sea, la persona que va a la farmacia, ¿no? Dice que está desanimada. Nada, me pareció muy bonito que sea una invitación o sea, que invite a su amiga al cine, ¿no? Yo la he disfrutado un montón también. No he visto todas las películas, me faltan algunas por ver, pero me apuntaré todas las recetas para ver las próximas. Sí, no, ha sido muy divertido, o sea, muy divertido, además es verdad que ha empezado con Courtroom, ¿no? Que además es como un drama y claro, ha hecho un
un guiño muy cómico, la verdad, me estaba riendo y es verdad que el final ha sido muy, muy conmovedor, ¿no? Además, como se estoy viendo ahí, además, vamos, es muy, muy bonito, ¿no? Y lo que dice, ¿no? Así que sí, es muy conmovedor, sí, muy bien. Sí, yo espero Un buen que tráiler, la un buen persona tráiler. yo espero que esa persona no vaya a ver nuestra película porque no acaba muy en alto, no es muy positiva de final, es un poco agridulce, espero que no vaya a verla, pues si acaso le empeora, ¿no? Cuando ya nos acercamos a los 40 años y ambas deseamos hacer una película juntas y digamos que lo primero fue el deseo de dirigir una película juntas y después fue pensar qué película queríamos hacer y como te decía, pues nos estábamos acercando a los 40 años y no éramos madre ninguna de las dos y esto digamos, como que nos parecía algo sintomático y empezamos como a pensar por qué no éramos madre todavía, en qué momento estábamos como mujeres y como creadoras y poco a poco digamos que fue saliendo como la idea del documental que muy rápidamente o casi desde el principio se pensó como correspondencia porque durante muchos años fue lo que fue más natural a nuestra relación, que fue desde que emigramos la correspondencia. Entonces, digamos que ambas cosas llegaron juntas. Hola, mi nombre es Mayra Chamache y quisiera saber cómo definirías tu trabajo en solo 2 palabras. Un saludo. Bueno, voy a decir algunas cosas, pero bueno, intuición y cercanía. Bueno, el punto de partida es la película anterior que hicimos, ¿no? Que era una película de ficción que se llama La vida y nada más. Y bueno, en aquella película, digamos que había una parte que fui mucho a juzgados de delincuencia juvenil y de alguna manera el crisol que vi en esos juzgados no es el crisol de La vida y nada más. Y pensé ahí que quizás había una fracción de la sociedad mucho más amplia y diversa de la que sale retratada en aquella película. Entonces, bueno, tenía una relación ya con jueces, abogados, terapeutas, no muy cercana, pero bueno, de cierta simpatía. Y luego es verdad que intenté ser muy neutro en la película porque, claro, mi labor ahí fue más bien casi de reportero, ¿no? Es decir, sentarme y escuchar testimonios sin saber ni qué pasa antes ni qué pasa después. En Amami hubo un proceso muy fuerte de investigación. Cuando decidí que quería hacer un documental en este baño de mujeres, entendí que las mujeres que lo habitaban sufrían un estigma y un juicio de la sociedad muy fuerte por su trabajo. Son ficheras, se alquilan para dar compañía y bailar con los hombres. Entonces, como hay una cosa como un juicio, un esconderse. Entonces, sabía que yo quería hacer una película como muy cercana, que no supusiera, que no mirara por encima, que no folclorizara, sobre todo. Y que, bueno, que fuera una película cerquita, íntima. Y sabía que para eso, en esta realidad, tenía que pasar mucho tiempo allí. Entonces, decidí tomarme, 3 años para estar yendo cada semana a visitarlas, a conocerlas más y a entender, cuáles eran sus miedos, sus anhelos, sus deseos y cuando ya sentí como que esa confianza estaba construida con la mami, con las chicas que ahí trabajan, hablé con cada una de ellas y, por supuesto, yo, no sé, cuando hacemos un documental, una de las responsabilidades es que a veces invadimos espacios de otros, ¿no? Y yo era muy, muy consciente de que estaba invadiendo el espacio de trabajo de estas mujeres. Entonces, hablé con cada una de ellas, son como 28 las que trabajan más o menos entre 25 y 28, y entonces como que de alguna forma íbamos como poniendo como 4 opciones para estar en la película, como aparecer con todo, aparecer solo con voz y con cuerpo pero sin rostro, aparecer solo con voz
o no aparecer. Y como yo fui la directora de foto de la película y hice una propuesta formal que pudiera, con un sonido fuera de campo, que pudiera proteger a las chicas que no querían salir, hicimos como todo un trabajo ahí como de cuidar la identidad de las que no querían aparecer. Entonces hubo como un cuidado en que todo el mundo estuviera cómodo cada noche que nosotras estábamos ahí. Hola, me llamo Pablo Natale, soy estudiante de cine y bueno, me gustaría saber un poco cuáles son tus procedimientos de cara a construir un espacio íntimo para dirigir a actores no profesionales. Un saludo. Bueno, yo creo que voy a robar un poco. Yo creo que es verdad la cercanía, ¿no? Y en ese sentido, la confianza, yo creo. Cuando Patricia comentaba, ¿no? Creo de 3 años, yo nunca he estado tanto tiempo conociendo a, digamos, actores naturales, pero sí he pasado 1 año, año y medio, ¿no? Un poco, bueno, estableciendo ciertas relaciones de amistad, ¿no? Es verdad que en eso el cine, cuando trabajas, también es cierto una cosa que alguien ha dicho, no es un vínculo, al final es un vínculo que estableces, ¿no? De cariño, de cercanía, amor es una palabra que se utiliza mucho, pero desde luego de sentimientos. Mira, voy a decir uno que me cambió un poco el chip de cómo hacer las cosas, ¿no? Creo que está en HBO y se llama El Impostor. No voy a decir uno y tampoco sabría si los dos que voy a decir, los dos son documentales, pero bueno, tampoco es que sean los preferidos, pero fueron los que me vinieron ahora a la cabeza. Elena, de Petra Costa, y Viajo porque preciso, vuelvo porque te amo, de Marcelo Gómez. Sí, esos son muy bonitos. Yo voy a mencionar 2 que sí me cambiaron la vida, ¿no? Un poco me cambiaron la vida, me iluminaron de una manera especial. Diría Hospital, de Frederick Wiseman, un poco por la humanidad dentro de la institución, ¿no? Y una manera de retratar las instituciones, pero llena de una humanidad sorprendente, ¿no? O alucinante, ¿no? Y un documental que desde luego me influyó un montón. Y también diría algo que jamás me atrevería a hacer y que me parece que está un poco en el otro extremo, que es Star Nation, de Jonathan Cawet. Se me ha venido a la cabeza Santiago, de Joao Moreira Sales. Son documentales que me han volado la cabeza en algún momento de mi vida. La boca del lupo, de Pietro Marcello. Y uno que vi el año pasado en uno de los festivales que fue con la mami, que se llama Mother, I Am Suffocated, This is My Last Film About You, del Niasle Mohamed Moses. El documental a veces muestra una realidad como la amplía, ¿no? Y entonces parece sorprendente y como que incide más en ella, y eso creo que a veces ilumina de una manera distinta a la ficción. Yo pienso que estar vivo es tener curiosidad, ¿no? Y el documental permite eso, permite abrir ventanas a otras realidades. Siempre pienso como cuando voy al cine, que es como esa nave espacial que te hace como... Yo casi siempre voy a ver cine documental. Cuando a esta nave espacial que te hace viajar a vidas, lugares, experiencias que quizá no podrías vivir nunca en tu vida si esas películas no existieran. Y entonces por eso siempre cuando animo a la gente a ver documentales, porque para mí es una forma de viajar y por lo tanto de abrir la mente y abrir la cabeza. Yo creo que el género documental puede ser una gran palanca de cambio, ¿no? hacia las personas. Y yo creo que parte de esa esencia está en que estás contando realidad, sin los artificios que puedan tener otros géneros.